¿Es posible empezar sin redes sociales y llegar a más de 30.000 seguidores? Pues eso es lo que vamos a descubrir en el episodio de hoy. Bienvenidos a La Ruta Digital, un podcast de la agencia Leaders Digital Experts que pretende traer a invitados reales, a emprendedores reales que decidieron tomar la ruta digital. Hoy vamos a hablar con una persona que para mí, para mi familia es muy especial. Ella llegó con un logo solamente y dijo, quiero emprender en el mundo digital. Y hoy, 2 años largos después, es un referente en su campo y es seguida por más de 30.000 personas. Y quienes nos conocen, nosotros no hablamos de seguidores, nosotros hablamos de clientes. De hecho, tenemos un eslogan sin tenerlo y es conseguimos clientes, no seguidores. Porque al final del día lo más importante es facturar, ¿cierto? Mover la caja registradora. Yo siempre digo, en el supermercado no nos van a decir, ¿usted cuántos seguidores tiene? No, uno paga con dinero. Así que quédense en el capítulo de hoy porque vamos a descubrir cómo esta persona llegó de no tener seguidores en redes sociales a hoy tener su agenda bastante llena. Uno de los verticales más importantes en Leaders, nuestra agencia de marketing digital y analítica web, es el marketing médico. Y hoy estamos con la pediatra Joana Soto. Ella llegó a nosotros con muchas ganas de emprender en un mundo desconocido para ella. Y hoy, como se los contábamos, tiene más de 30.000 seguidores en 2 redes sociales muy importantes, Instagram y TikTok, con un objetivo muy claro: tratar de calmarle un poco la angustia que quienes somos papás podemos tener en algún momento, y ese contenido es el que hace que hoy la sigan tantas personas. Joa, bienvenida al podcast de Líderes, a la Ruta Digital. ¿Cómo va? Hola Cecitar, buenos días. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo empezó todo esto, Joa? Bueno, pues realmente yo terminé de estudiar pediatría en el 2020 y regresé a Pereira en el 2021 y como dijo usted muy bien en la introducción, pues si bien empecé a trabajar en cuidado intensivo y como docente, siempre había traído la idea de empezar mi propia marca, que era Joana Soto Botero Pediatra, y traía el logo. Empecé a hacer todo lo que tenemos que gestionar como médicos para poder empezar a trabajar en la consulta particular, pero luego claramente me encontré que no era abrir el consultorio y esperar a que el consultorio se llenara solito, porque pues quién iba a ser Joana Soto. Entonces ahí fue cuando me empecé a interesar en redes sociales, pero realmente el interés inicial no era ni estaba dirigido a llenar el consultorio, que obviamente iba a ser como un efecto posterior a esto, sino conocer el mundo digital y hacerme conocer por medio del mundo digital. Y luego de todos estos años me he dado cuenta que la real intención se logró, y es transmitirle tranquilidad a los papás por medio de mensajes que digan la verdad, basados en ciencia, pero con empatía. Entonces siento que el objetivo inicial cambió, pero realmente cambió de una manera muy bonita. Digamos que una de las promesas que nosotros hacemos en la agencia es cruzar los objetivos que tienen las personas como empresas. Yo sé que a Joa no le gusta hablar de clientes, pero al final del día, pues un paciente es un cliente para Joa, aunque ella no lo vea así. Pero uno de nuestros principales promesas de valor es saber cómo los objetivos de negocio se cruzan con las necesidades de las personas, ¿cierto? Y a partir de eso, nosotros hacemos lo que llamamos un estudio de palabras clave y vemos cuáles son las mayores preocupaciones de las mamás o de los papás en el mundo digital para que los profesionales empiecen a dar respuesta a esas inquietudes. ¿Cómo fue esa experiencia con el contenido cuando empezó a hacer contenido? Pues fue sorprendente realmente, porque empezar a hacer contenido es muy difícil. ¿Listo? Pasar de uno no existir, digámoslo así, a empezar a aparecer en las pantallas de las personas, el compromiso que uno tiene, aparte de la rigurosidad del contenido, al hecho de utilizar la imagen, ¿cierto? Entonces fue muy complejo, porque para hacer los primeros 20 videos, pues yo hacía muchos videos. Entonces con el primer video probablemente hice 30 videos y tal vez en lo que más me fijaba, porque el contenido yo ya lo había preparado, ya había buscado la bibliografía, o sea, yo sabía que mi contenido era
real y bueno. En lo que más me fijaba era en la estética. Entonces, ay, me quedó este pelito parado. No, me salió este ojo como dormido. Y yo repetía y repetía, parezco un robot. Y hoy en día me doy cuenta que realmente la gente se fija en lo que uno dice. O sea, si está bien, pues uno arreglarse, claro, y dar una imagen seria, pero realmente lo que valora la gente es lo que uno está diciendo. Pero empezar fue bastante difícil y gracias a que ustedes se encontraron qué información es la que más buscan, es que uno puede llegar, porque información hay muchísima. Entonces, perfectamente yo me hubiera podido ir por un camino mucho más científico y cuadriculado que a la gente no le hubiese encantado, no le hubiera logrado impactar. Yo, hay uno de los grandes objetivos que tiene este podcast es pues que quien esté esperando la ruta digital para subirse pues entienda que no es un camino fácil, ¿cierto? Las personas piensan, pues abro un Instagram, pues abro un TikTok y el asunto es fácil, ¿cierto? Y yo casi siempre digo, entrar a la ruta digital es como abrir un local físico, va a requerir nómina, va a requerir tiempo, y eso que dice me parece determinante como para que les cuente sobre todo a sus colegas los médicos que hay que dedicarle un tiempo importante, así usted tenga la información en la cabeza, a estructurar lo que va a decir en las redes sociales. Si se lo edita una agencia, pues a revisarle a la agencia. Si usted lo va a editar, pues a tener un tiempo que normalmente no se contempla en este mundo. Sí, realmente se convierte en un trabajo. Y es un trabajo agotador porque es un trabajo para el que uno no está preparado. Entonces, es saber que si bien, aunque tengamos el conocimiento de base, pues tal vez lo que yo leí para podérselo transmitir a una población, tengo que pensar en las palabras, ¿sí? Y pues si uno piensa utilizar este camino de forma responsable, pues es además apoyarse de evidencia científica reciente, ¿cierto? Entonces sí, ahí me parece que en este camino yo he tenido altibajos en los que digo, estoy agotada, o sea, empieza uno a sentir el compromiso de no he publicado y es uno como que, pero es que además tengo mis otros trabajos, entonces sí es como de realmente toca aprender a disfrutar el camino y uno lo aprende a disfrutar es cuando ve que quienes lo siguen a uno están disfrutando lo que uno publica y agradeciendo además. Entonces hay que tomárselo con calma pero con mucha responsabilidad y hacerlo solo, empezar solo, pues tal vez sea un camino directo a la angustia realmente. Joa, y aquí usted menciona algo que es muy importante y es exponerse a la opinión pública, ¿cierto? O sea, yo sé que ustedes son muy profesionales, ¿cierto? Sobre todo tú eres muy profesional, pero exponerse a que la gente diga, sí, tiene razón. Cuando llega el que no tiene idea, por ejemplo en tu caso de pediatría, a opinar sobre pediatría, ¿cómo enfrenta uno esos primeros comentarios, esa exposición a lo público? Pues Cecitar, mire, afortunadamente yo no he tenido muchos comentarios contrarios. Sí he tenido un par, por ejemplo, cuando publica uno situaciones sobre todo de crianza, teniendo en cuenta que esas recomendaciones de crianza tienen que ser con mucha empatía porque no aplica para todas las dinámicas familiares. Sí ve uno que no cala en todas las familias, pero finalmente entender que si yo estoy opinando basado en ciencia, la persona que me está escuchando también tiene su opinión, entonces pues yo nunca he entrado en conflicto con alguien pues y jamás sería ese mi interés. E incluso para mí, al principio, como mis seguidores eran mis amigos, entonces todos mis seguidores eran la mayoría médicos, la mayoría pediatras, la mayoría mis profes, y ahí yo decía, ¡ay madre, qué pena! ¿Sí? O sea, como que además como esto de lanzarse a las redes sociales no le gusta a todo el mundo, entonces uno también se siente, pues se puede llegar a sentir juzgado por su red social, ¿cierto? Pero realmente no he tenido muchos mensajes contrarios a lo que yo opino y me cuido mucho y trato que cuando yo vaya a dar un mensaje realmente vaya con un tinte empático, que yo no le esté rompiendo el alma o haciendo sentir mal a alguien y mucho menos jamás un mensaje será con la intención de hacer sentir mal a un papá o una mamá o hacerle sentir que lo están haciendo mal. No, es como que tal vez esto no es así, entonces podríamos hacerlo de esta forma. Entonces de pronto gracias a eso no me he ganado así como muchos mensajes. Yo quiero contar y es que al principio yo tenía el Instagram tuyo en mi celular.
Y una vez entró un mensaje que yo ahí entendí la responsabilidad que asume sobre todo un profesional de la salud cuando empieza a generar contenido. Había una señora bastante preocupada. Hoy que soy papá, yo incluso digo, ella cómo pensó primero en escribir por Instagram que en salir corriendo con su niña para el médico, ¿cierto? O sea, no voy a decir pues lo que decía la señora en el mensaje, pero lo que decía la señora en el mensaje era tan grave que yo, sin ser médico, decía, señora, ¿usted qué hace escribiéndole a la doctora en vez de irse para urgencias? Pero también después, reflexionando, decía, mire el grado de autoridad que empieza a generar Joana Soto, pediatra, en las redes sociales, que la gente se atreve a una urgencia, escribirle a Instagram para que se la resuelva. Quisiera uno estar disponible 24/7 para las personas, ¿no? Y mire, Cecitar, que también cuando usted comenta eso, quiero resaltar que la gente debe ser muy cuidadosa con redes sociales, ¿sí? Porque nunca sabemos quién está detrás de esa pantalla. Entonces, sí, las personas realmente, y no ha sido ella, o sea, son muchas, las mamás, papás, abuelas, que toman los mensajes de redes sociales buscando un consejo. Hay consejos que uno, claramente uno puede solucionar, son cosas que son solo de un consejo y sabe uno que todo va a estar bien, pero probablemente la mayoría de respuestas van a estar detrás de necesita que alguien la vea presencialmente o en una teleconsulta, que algunas veces se pueden resolver en teleconsultas, porque con un solo mensaje uno no puede entender el contexto del paciente. Pero eso también nos lleva a pensar que cómo estará la situación en salud, que hay personas que les queda mucho más fácil escribirles a una médica que no conocen y que han conocido por redes sociales que en salir al servicio de urgencias. Entonces, tal vez quién sabe cómo era el contexto de esa familia que ella prefirió escribirme. Entonces sí, tratamos de resolver la mayoría de las inquietudes, pero a veces se sale de las manos la situación. Y es importante decirle a las personas que nos ven que ningún tipo de mensaje que se entregue de un profesional de la salud por redes sociales va a hacer lo que hace una consulta. Pero saliéndonos del tema tan dramático, ¿cómo se siente cuando llega a algún lugar y dicen, ay, esa es la doctora de las redes sociales? Eso es como la... Pues como tampoco me ha pasado tantísimo. Ya me pasó una vez que sí, incluso se me puso así como la piel de gallinita. Iba con mi esposo en un supermercado y una señora que no conozco me dijo, hola papás. Y yo como... Yo no supe cómo contestarle, espero no haber pasado por grosera. Yo es que casi me devuelvo a abrazarme. Hola, ¿qué más? ¿Cómo está? Me pareció muy lindo que me saludara, ¿cierto? Porque además, como lo decía al principio, yo he tratado de hacer esto con mucha responsabilidad. Entonces, como no expongo mi vida, no expongo la vida de mis pacientes, entonces a veces siento que de pronto no soy tan cercana como podrían ser otras personas que usan redes sociales. Entonces el hecho de que alguien me haya saludado con ese cariño, yo como que, bueno, de pronto sí estoy haciendo las cosas bien. Es importante que las personas sepan, sobre todo los médicos que están pensando en adoptar o en agarrar la ruta digital, como hemos decidido llamar este podcast, que esto requiere mucho trabajo y las redes sociales generan presión, pero que no solo son las redes sociales, ¿cierto? Hay un blog en su sitio web que usted escribe, ¿cierto? Se envían correos electrónicos a las mamás según vaya correspondiendo sus necesidades. Y eso se empieza a volver agobiante, sin duda, porque es una carga. Usted es profesora, tiene su consultorio, a veces va y trabaja en clínicas. Aún así, ¿qué la motiva a seguir enviando sus mensajes a los papás? Bueno, realmente hay varias motivaciones. Uno, que definitivamente tener redes sociales hace que los papás se sientan mucho más cercanos a su pediatra. ¿Listo? Ver que cuando uno publica algo, las personas se sienten identificados con esa situación y que incluso algunos escriben diciendo, este mensaje me dio tranquilidad o este mensaje me sirve para enviárselo a alguien porque esa otra persona no está de acuerdo con lo que yo he estado haciendo y este mensaje nos aclara a los dos. Es decir, que las redes sociales realmente, cuando se hacen con responsabilidad, le ayudan a los demás. Entonces eso definitivamente me hace que
Es más, eso hace que yo piense bien qué es lo que voy a publicar. Y además, mis estudiantes, no sé por qué, pero me encanta que ellos sepan que yo tengo redes sociales, que se interesen en hacer redes sociales con motivación y con un fin educativo responsable, y que además es muy lindo cuando ellos le dicen a uno como, profe, la vi en Instagram, profe, eso que usted nos está diciendo en clase, usted lo dijo en Instagram, que a veces yo les digo como, les hago una pregunta y si no saben, y yo, eso está en mi Instagram, hubiera visto ahí la respuesta. Entonces es porque además yo sé que no solo le estoy llegando a familias, sino que también le estoy llegando a médicos en formación. Y me gusta que por medio de mis redes sociales también aprendan cómo se le debe darle información a los papás. Entonces también lo hago como para formación para médicos. Ahí me parece chévere decir, nosotros como agencia le prometemos al profesional, vea, nosotros vamos a decirle sobre qué más están buscando, quién es la persona que más lo busca, ¿cierto? Cuáles son las características psicográficas y demográficas de esa persona que más está buscando su servicio. Entonces, por ejemplo, en el caso suyo, pues que lo conocemos desde adentro, sabemos que las mamás más preocupadas son las que ya van a tener a su bebé y hasta los 6 meses, ¿cierto? Y en los 6 meses cuando cambia la alimentación, ¿sí? ¿Cómo me ve ahí de profesional? Y las que más se interesan son las mamás, ¿cierto? Y nosotros se lo decimos a Joa mucho, Joa, ¿no? La que está preocupada es la mamá, el tema que le interesa es tal. Sin embargo, a usted le gusta hablar de otros temas porque quiere abarcar a sus estudiantes, también a los papás, etcétera, etcétera. Y eso es de las cosas que más me ha gustado trabajar con la agencia, porque a pesar de que ustedes saben qué es lo que más va a vender, han escuchado lo que a Joana Soto le gusta y lo que a mí me gusta que me represente. Y eso no solo implica en los temas y en la inclusión a los papás en el saludo, sino también en el formato de mis redes sociales. Entonces, lo primero es que definitivamente, si bien yo sé que las familias que más consumen van a ser las familias de niños pequeños, hay una gran población de mamás que están buscando información y que es mucho más difícil de obtener, que es de los niños grandes y de los adolescentes, ¿cierto? Los adolescentes van una vez al año a consulta, pero esas son las mamás que además en la adolescencia están también ávidas de consejos. Entonces, por eso, de vez en cuando hago información para adolescentes y además soy profe de la rotación de adolescentes de los 2 posgrados de acá de Pereira. O sea, es un tema que además me gusta mucho. Y con respecto al saludo para los papás, sí, yo sé, y eso a uno ahí el Instagram le marca si lo están viendo hombres o no, y hombres es una población muy pequeña, pero para mí es muy importante que los papás se sientan incluidos en las redes sociales, porque es que ellos, y afortunadamente hoy en día los papás están supremamente involucrados en la crianza de sus hijos. Entonces, ¿por qué excluirlos, ¿cierto? En mi consulta, probablemente el 90% de los pacientes siempre van acompañados por sus papás. Es más, son los papás los que tienen más preguntas, que no recurren a redes sociales para resolverlas, sí, pero a veces son como, doctora, y el niño tuvo fiebre anoche, y yo era buscando ahí en su Instagram, a ver usted qué decía de la fiebre, el papá, mientras la mamá estaba tratando de hacer algo. Entonces yo sé que los papás también les llegan estos tipos de mensajes y por eso me gusta incluirlos. Y con respecto a la estética del Instagram, que es otra cosa que siento que ustedes me escucharon y que se los dije desde el principio, soy pediatra, pero mi contenido no va dirigido a niños. Entonces, por eso me gusta que la imagen de las redes sociales sean de unas características que las pueda leer un adulto, ¿cierto? Sí. O sea, el adulto no se va a enternecer con un peluche, él no necesita un osito para poder entender el mensaje, porque finalmente, pues, la información es para un adulto. Joa, esta charla ha sido muy amena, ¿cierto? Nosotros nos vemos cada mes en la consulta, pero charlar de estos temas ha sido muy chévere. Pero antes de que cerremos este capítulo, este episodio de la Ruta Digital, me gustaría que le dijera a los médicos que están empezando o que están pensando en tomar la Ruta Digital como ese consejo que sí o sí deben de tener antes de emprender este mundo. Bueno, pues me tocaría como separarlo en varios. Uno, que no les dé temor ni les dé vergüenza hacerlo. O sea, si lo están haciendo con un fin genuino, no les dé vergüenza.
que si bien en redes sociales ya hay muchos médicos que estamos haciendo esto, a la sociedad nunca le va a sobrar médicos responsables haciendo contenido. Y el segundo es que definitivamente si lo van a hacer, lo hagan con responsabilidad, o sea que esto no es pararse a hablar lo que uno opina, ¿sí? Porque como hemos podido ver, las personas definitivamente están usando redes sociales para informarse y para tomar decisiones, y la intención es que quienes nos escuchan puedan tomar una decisión basada en lo que nosotros estamos diciendo, pero que nuestra información sea responsable, científica y con mucha empatía. Qué bueno que dice eso. Y antes de despedirnos, sí me gustaría hacer la cuña, y es que los papás, sobre todo quienes somos papás primerizos, bueno, y también el segundizo y el tercerizo y el cuarterizo, necesitan información para tomar decisiones con sus niños, y ahorita acabas de lanzar una plataforma de cursos que les resuelve por lo menos esas primeras dudas y que quedan muy bien resueltas a los papás. Hablemos un poquito de eso para ya ir. Bueno, sí, estamos abriendo una plataforma. La intención es hacer cursos sobre las situaciones más frecuentes que le ocurren a la mayoría de niños menores de 5 años, para que los papás puedan tomar decisiones en casa antes de tener que ir de forma innecesaria a urgencias, y que aprendan a manejar esas situaciones. Entonces, el primer curso que vamos a lanzar es sobre el manejo de la fiebre en casa. Espero yo que es la intención, que sea un curso que sea muy útil para los papás y que aprendan primero que la fiebre es nuestra amiga y que cómo la puedo manejar en casa, y que no siempre tengo que ir a urgencias, que además la mayoría de veces perdemos la ida. Pero la idea es ampliar los temas en estos cursos para que podamos tener una educación de manejo en casa. Bueno, Joa, muchas gracias por haber venido a La Ruta Digital, el podcast de la agencia Líderes. Yo sé que muchos de los que quieren ser pasajeros digitales pues han podido conocer en detalle de qué se trata este mundo, que no es un mundo fácil, pero que es un mundo que en un mediano largo plazo trae sus frutos, así que te agradecemos mucho. A ustedes, Cecitar, muchas gracias por la invitación. Me gustó mucho contar mi experiencia y espero que esto les sirva a quienes nos escuchan para informarse antes de entrar en la ruta digital, pero además antojarse de hacerlo, porque realmente es un mundo que trae más satisfacciones que dolores de cabeza. Bueno, y a ustedes, los pasajeros digitales o quienes se están queriendo convertir en pasajeros digitales, muchas gracias por llegar hasta acá. Si están interesados en los cursos de la doctora, acá en la descripción les vamos a dejar todos los enlaces, y pues nos vemos en un próximo episodio.